Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, sujetándonos a tu grande amor y misericordia, pidiendo tu dirección y pidiendo tu voluntad, pidiendo tu amor, misericordia, tu justicia y tu gracia. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Estamos enfrentando una crisis donde cada vez va más en aumento. Una crisis donde vemos que la separación de los fieles y de los infieles se está llevando a cabo. El mensaje de amonestación se está dando y sabemos que ese mensaje va a llevar a la madurez de la cosecha. Esta separación que se está llevando a cabo tiene como propósito separar a los fieles de los infieles. Unos van a recibir el sello de Dios, otros van a recibir la marca de la bestia. La palabra de Dios nos dice que aquellos que reciben el sello de Dios y la marca, de ahí en adelante ya no hay una segunda oportunidad. Ya no habrá una segunda oportunidad de arrepentirse y volver, porque las vidas van a ser selladas o marcadas. Yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios lo dice. Aquellos que reciban el sello del Dios vivo serán salvos. Aquellos que reciban la marca se perderán. Y estamos viviendo en un tiempo de prueba, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice que nuestra fe va a ser probada. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. No, apúntenlo, no tienen que ir allá. Pero nos dice que nuestra fe va a ser probada, como el oro se prueba con el fuego, para purificar y preparar al pueblo de Dios. Podemos nosotros aprender una lección muy importante de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recordamos de que el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebelión, fue llevado cautivo a Babilonia. Al pueblo de Israel se le dio una profecía de que o se ponían las pilas o se les iba a quitar la luz que se le había dado, el privilegio, y se lo iba a dar a otros. El pueblo de Israel había sido llamado a ser cabeza y no cola, a dar el mensaje del evangelio de Dios, ser luz a todo el mundo. Pero el pueblo de Israel falló. Y podemos aprender nosotros de esta lección, de este tiempo de prueba que Dios le dio a Israel. Y esa profecía nosotros la estudiamos en unos estudios anteriores, que era la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Pero la profecía de las 70 semanas estaban destinadas al pueblo de Dios de Israel, de que arreglaran las cosas o el Dios iba a concluir su tiempo de prueba. Daniel 9:24 dice 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Qué? Oh. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Esta profecía nos llevaba al tiempo de la primer venida de Cristo, donde fue ungido como Santo de los santos. Y esta profecía de las 70 semanas, que eran 490 años, la pudimos ver en un estudio anterior a detalle de cómo se cumplió en el Mesías, en Yeshua, y cómo a su debido tiempo Cristo vino, nació, vivió, murió, resucitó y hoy día está intercediendo por nosotros. Y esta profecía se le había dado al pueblo de Israel para que arreglare su asunto. El pueblo de Dios tenía que ponerse las pilas, tenía que meterse en el pacto con Dios, o Dios iba a tomar una decisión. Y esa decisión nosotros la podemos ver que se dio en Hechos, capítulo 13, versículo 46. Ese propósito que él tenía para el pueblo de Israel, ahora es el propósito que tiene con nosotros. Ser un reflejo del carácter de Cristo Yeshua. De predicar el evangelio a todo el mundo. Y el tiempo de prueba del pueblo de Israel concluyó y le quitó esa luz y se la dio a otros. Hechos 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Recuerden, Cristo Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Él no fue a los gentiles ni al mundo, porque quería que su pueblo cumpliese la voluntad de Dios, de ser luz y no tinieblas. Pero Pablo le dijo: así como ustedes rechazaron la verdad, ahora ese privilegio que se les había dado, ahora se les da ¿a quiénes? A los gentiles. Dios desea que nosotros seamos parte de su plan. Seamos parte de su reino. La pregunta es: ¿cómo usted y yo venimos a ser parte del reino de Dios, el reino de Yeshua, para cumplir la voluntad que Él tiene preparada para nosotros? Porque podemos hacer el mismo error de desechar y no cumplir la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que la luz que Dios le ha dado, si usted no la vive, no la comparte, la palabra de Dios dice que puede venir y quitársela y dársela a otro. Mateo capítulo 25. Es algo muy serio, donde usted necesita vivir la luz que se le ha dado. Dejar de jugar a la iglesita y realmente venir a la luz y vivir la luz, expresando, manifestando
el carácter de Cristo Yeshua. Ese era el propósito del pueblo de Israel, pero ahora es el propósito para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entrar en ese reino de Dios? Vayamos al libro de Lucas 17, 21. Y esto va relacionado con lo que estudiamos temprano. Hoy día estamos iniciando una serie acerca del reavivamiento y reforma. Y vamos a estudiar hoy día acerca de la gran necesidad del poder de Dios, del poder de Elohim. En Lucas 17, 21 nos dice: ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos esto? ¿Somos partes del reino de Dios? Esta palabra entre vosotros es la palabra entos, que significa dentro de ti, dentro de tu alma. El reino de Dios no está aquí, allá o aquí. ¿Está en dónde? Dentro. Dentro de mí. La pregunta obligada es: ¿tenemos la seguridad de que somos parte del reino de Dios? Amén. Cuando usted es parte del reino de Dios, usted está sujeto a su territorio, a su autoridad, a su marca, a su sello. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la seguridad de que el reino de Dios está en nosotros. ¿Cómo esto se aplica hoy día a mi vida? Vamos a ver la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, noten, seguridad de su identidad. El problema de hoy día es que muchos cristianos o discípulos o siervos de Yah, de Dios, no conocen su identidad. El diablo ha tenido tanto éxito en que no sepamos cuál es nuestra identidad. Y la palabra de Dios dice que usted tiene que tener la seguridad de que usted es hijo de Dios. Y vamos a ver en nuestros estudios cómo usted puede tener esa seguridad. Pero dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cómo usted y yo venimos a ser parte del reino de Dios? Si tengo el espíritu del Hijo. A través del espíritu del Hijo. Noten otro versículo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Recuerden, el reino de Dios está en mí. Esa es la voluntad de Dios. Y es posible a través de la presencia de Cristo Yeshua en mi vida. A través del espíritu del Hijo. 1 de Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo, en Yeshua. El que tiene al Hijo, el que tiene a Yeshua, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es importante que nosotros sepamos cómo obtener esta vida, cómo poder entrar al reino de Dios, cómo poder tener el espíritu del Hijo, porque si no tenemos la seguridad de esto, podemos decir que estamos vivos,
Podemos decir que conocemos la palabra, podemos decir que conocemos su ley, podemos decir que conocemos los tiempos señalados, pero si la vida no está en ti, estás perdido. Que viene siendo el espíritu de su Hijo. La presencia de Cristo Yeshua en nosotros. Si ustedes ven la palabra de Dios en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 hace referencia a lo que estamos viendo de la necesidad que el reino de Dios esté en nosotros, que es Cristo Yeshua en nosotros. El Espíritu de Cristo, déjeme aclarar esto porque hay gente que usa los testimonios y quieren hacer que el testimonio diga algo que no dice. El Espíritu es una persona, tiene personalidad. Y ese Espíritu que se nos da es el Espíritu de Cristo Yeshua. Es Él mismo. ¿Me están siguiendo? Quiero aclarar este punto. Porque muchos ponen el énfasis en la personalidad y a veces dicen es otro. Pero no es Cristo Yeshua. Es Cristo en mí. El reino de Dios en mí. La vida en mí. La luz en mí. Que tiene personalidad, que es Cristo Yeshua. Which will be that way for the rest of eternity. El cual será de esa forma por el resto de la eternidad. Hay tanta confusión en esto que por no leer la palabra de Dios y aceptar como lo dice, se han metido mucha gente en mucho problema y dificultad de entender esta maravillosa verdad. Leamos Juan capítulo 14, versículo 16 al 20. Versículo 16. Y yo rogaré, ¿quién es el que está rogando? Cristo Yeshua, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten, hermanos, una de las reglas de estudio de la palabra de Dios es aceptar la Biblia conforme a su contexto, a lo que está declarando. Con una excepción de que cuando es un símbolo o una parábola. Aquí no es un símbolo ni una parábola. Está hablando Cristo Yeshua directamente a sus discípulos, a usted y a mí. Ahora, noten el versículo 16 nuevamente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tuvimos un estudio acerca de este versículo. Lo invito a que usted lo estudie, lo vea. 17. El Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Yeshua. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Los discípulos, ¿a quién conocían? A la verdad, a Yeshua. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos. Vendré a vosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Versículo 20. Y presten atención. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El reino de Dios estará ¿en dónde? En nosotros, en mí. La presencia de Cristo, la vida, la verdad, estará en mí. Mi vida será un reflejo del rostro de Cristo Yeshua.
y de la justicia de Yah, de Dios, a todo el mundo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿No es lo que acabamos de leer? Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Pero el Espíritu, el Salvador, sería accesible a todos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles lo suficiente, para que por su gracia seamos completos en Él. Esa palabra suficiente es el todo, el poder, todo es todo. Nos dará lo suficiente a través de ¿qué? De su Espíritu, su presencia en nosotros. Cristo Yeshua en mí, en ustedes, en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante, nos confirma lo que estamos viendo en este momento. Note lo que dice. Porque estamos hablando del poder de Dios en nosotros, la certeza de su poder en nuestra vida, que estamos viendo que es Cristo Yeshua en mí, en usted y en nosotros. Note lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué cosa? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Gloria a Dios. Noten quién es ese Espíritu. 17. Para que habite ¿quién? Cristo Yeshua. Cristo es el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Gloria ¿Lo estamos viendo? Yo creo que no tengo que explicarlo porque esto no es simbolismo. Si esto no es simbolismo, ¿qué voy a explicar si esto no es simbolismo? No es una parábola. El Espíritu que mora en mí es Cristo Yeshua. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué necesitamos nosotros para estar unidos? En un mismo sentir, en un mismo conocimiento. ¿La presencia de quién? De Cristo Yeshua a través de su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo Yeshua, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Cuando Cristo Yeshua está en mí a través de su Espíritu, yo tengo toda la plenitud de la divinidad del Padre, del Dios verdadero. Gloria a Dios. Yeah. En la última parte dice para que sean llenos de toda plenitud. Si vamos a ver la última parte del comentario, dice, If we see the last part of el Salvador sería accesible a todos. If we see the last part of this quote, it says that the Spirit will be available to all men. Amen. And it will be sufficient. ¿Y va a ser qué? Suficiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar disponible a todos para que todo sea ¿qué? Suficiente. El poder de Dios en mi vida, en su vida, en nuestra vida, que es Cristo Yeshua. Su reino. Gloria a Dios. And thus the vindication of God's name. Y entonces vendrá a ser la vindicación del nombre de Yah, de Dios. Eden regained. Y el Edén va a ser nuevamente ¿qué?
ganado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con un texto. Ahora, fíjense, esto es maravilloso, porque el grande amor y misericordia de Dios mostrado a por nosotros es que Cristo Yeshua esté en nosotros. ¿Cristo tiene su personalidad? Sí. ¿La presencia de su Espíritu es personal? Sí. No es otra persona, es Cristo Yeshua en mí, en usted y en nosotros. En su naturaleza espiritual. En su naturaleza ¿qué? Espiritual. Lo divino. Porque en su humanidad Él no puede venir en nosotros, pero en su divinidad, a través de su Espíritu, Él mora en nosotros. Es lo que acabamos de ver en Juan capítulo 14. Will not sin. Y el resultado vendrá a ser ¿qué? A odiar el pecado, a no pecar más. The result will be do not sin no more, to hate evil. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Humanity meets divinity. La humanidad se une ¿con qué? Con la divinidad. Ahora, cuando esto sucede, hay una promesa maravillosa. Y esa promesa se encuentra en 2 Corintios 5:17. Ahorita lees eso. 2 Corintios 5:17. Amen. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo Yeshua en mí, Amén. entonces usted y yo venimos a hacer ¿qué? Una nueva criatura, una nueva creación, restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Hermanos, el problema es que hemos perdido la identidad. Que no confiamos y no tenemos la certeza de que somos hijos e hijas de Dios, que pertenecemos al reino de Dios. Y el Espíritu de Cristo nos da la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y el Espíritu nos da la certeza de que somos sus hijos. Amén. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Somos parte del reino de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Somos pueblo de Dios. Que ya no vive más ya en la carne, si aún ahora vive en ¿quién? En Cristo Yeshua. Nuestra vida, nuestra salvación. Por eso dice, ya no ando en la carne, sino en el espíritu. That's why he said, I do not walk no more in the flesh, but now in the spirit. Are not these old things that are being passed away what we're going through right now, the difficulties, the heartaches, the emotions, the physical problems? ¿No es esto que nosotros estamos viendo de que nosotros hemos pasado por dificultades, por emociones, por problemas, que no lo estamos viendo? These are the old things to be passed away. We're having to do it now. Esas son las cosas que el Señor dice que Él las va a quitar. ¿Y eso sucede cuándo? Hoy día. Is this not true? ¿No es esto una verdad? Amén. ¿Lo creemos? Amén. ¿Lo aceptamos? Yeah, do we believe ¿Lo it? vivimos? Absolutely. Absolutely. Amén. Y siguiendo en este versículo de este pasaje, que todas las cosas viejas pasaron, nosotros hemos llegado al punto de odiar el pecado, en el cual nosotros tenemos el deseo de que esto suceda hoy día. Amén. True or not? ¿Sí o no? Amén. Amén. Yo necesito la certeza. This is hell. This is hell on earth. Esto que vivimos del pecado aquí es el infierno aquí en la tierra. Yo necesito tener la certeza de mi identidad. I don't want it anymore. I need help. Yo no lo quiero más. Yo necesito ayuda.
Tengo que tener una claridad de mente para conocer mi identidad. Y esa identidad es que soy hijo e hija del reino de Dios. Amen. Cristo en mí, Yeshua en mí. Ahora, cuando el Señor nos transforma, nos recrea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. 8. Recuerden, Cristo Yeshua había resucitado. Ahora se encontraba delante de sus discípulos y les estaba dando un mandato. Y les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué se nos da el Espíritu de Dios? Para recibir el poder. ¿Con qué propósito? De combatir las tinieblas. Para ser testigos. Testigos, para testificar. Para ser testigos. Y siendo testigos de Dios, combatimos las tinieblas porque llevamos la luz. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, usted y yo, al tener la presencia de Cristo, Yeshua, a través de su Espíritu, recibimos ¿qué? Poder. Yo no tengo poder. Yo no puedo hacer nada. Necesito el poder para cambiar mi carácter, mi temperamento, para poder amar, para poder comprender, para dejar de criticar, para dejar de esto, para dejar de las obras de la carne. Necesito el poder ¿de quién? De Yeshua, del Espíritu de Yeshua. Recibir el poder. Poder para ser victorioso. Poder para cambiar nuestra mente, nuestras palabras, nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Necesito yo el poder de Dios para ser testigo. Si usted no tiene el poder a Cristo Yeshua, el Espíritu de Cristo Yeshua en su corazón, usted no tiene poder. No lo tiene. ¿Por qué? Porque note lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo del 1 al 4. Y esto toma una relevancia mucho mayor de la necesidad del poder. Porque mire lo que dice 2 de Timoteo, versículo del 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Y noten cuáles son estos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Está identificando aquí al mundo, sí o no? Sí, espíritu natural. Déjeme decirle que aquí Timoteo no estaba identificando al mundo. Vean el versículo 5. Estaba identificando a la iglesia, al pueblo de Dios. Mire el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El pueblo de Dios necesita como nunca antes el poder
de Dios en nuestra vida, que es Cristo Yeshua en mí, a través de su Espíritu, para tener su poder, el todo de su divinidad, para cambiar completamente, ¿qué? Nuestras vidas. Esta descripción es horrible, pero es la realidad en medio del pueblo de Dios. Que no sea eso en tu vida, porque tú has permitido que el Espíritu de Yeshua, de Cristo, more en tu ser hoy día, no mañana, hoy día. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que hemos sido expuestos toda la vida y aún estamos siendo expuestos hoy día ¿a qué? A todo esto. Pero la promesa de Dios es que Él nos va a dar ¿qué? El poder. La fuerza, Amen. la valentía. La valentía para quitar todo esto y vivir la verdad de nuestro Dios. Odiar el pecado, dejar de pecar. Es como cuando nosotros nos sumergimos completamente como una esponja donde atraemos completamente a Él a nuestras vidas. El problema que el pueblo de Dios se enfrenta hoy día es lo que dice el versículo 5. Niegan. Y lo niegan voluntariamente. Niegan la verdad. Niegan el poder. Niegan el Espíritu de Yeshua, de Cristo. Esto es grave. Terrible. Lo niegan ¿qué? Starts in the thoughts. Desde sus pensamientos a todo su ser. Por eso describe a todos ellos en una forma horrible. Todo esto que yo acabo de leer es horrible. It is. Horrible que alguien se llame discípulo de Cristo Yeshua y negar su verdad, negar a Cristo Yeshua, negar el Espíritu de Cristo Yeshua desde la mente y todo su cuerpo. This is a fight over the mind. ¿Por qué? Porque se está librando una batalla ¿en dónde? En la mente. Veamos un poco más acerca del poder de Dios. Sabemos que es una persona. ¿Quién es? Cristo Yeshua. La cual se nos da a través de ¿qué? Del Espíritu de Cristo Yeshua. La presencia de Él en mí, en usted y en todos nosotros. Aclaremos un punto. El dueño del poder, ¿quién es? Es Dios. Elohim, ya. Note lo que dice Salmo 62:11. Y esto hace referencia a Juan 3:16. Salmo 62:11. Y hace referencia a Juan 3:16. Te ponga ahí la referencia. Porque note lo que dice. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto. Qué interesante. Habló Dios una vez y yo lo escucho 2 veces. Gloria a Dios. Porque ese es el poder de Dios. Él habla una vez y nos hace entenderlo 2 veces. Para que no tengamos duda alguna, porque se necesitan 2 testigos o 3 para confirmar la verdad. Y dice que de Dios es el poder. Dios mandó su poder, que es Cristo Yeshua, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Yeshua en mí, en usted y en nosotros. Ahora veamos 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Reafirmemos que el poder
es una persona. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, ¿qué dice? Cristo Yeshua, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el poder. Ahora, muchos no entienden que el poder viene con el Espíritu de Cristo. Están pensando que es otro. Y se están perdiendo del poder de Dios, de Yah, de Elohim. ¿Por qué es importante esto? Mire Colosenses. ¿Por qué es importante esto? Mire Colosenses capítulo 2. Versículo 9 y 10. Fíjense lo maravilloso que es el mensaje de Yah, de Dios hacia nosotros. El poder de Cristo Yeshua en mí, en usted, como pueblo de Dios. Fíjense, por esto es importantísimo entender esto. Note el versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo Yeshua. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. No me diga que lo explique porque yo no entiendo toda la plenitud de la deidad. Lo que yo entiendo es lo que Él ha expresado en su palabra. Fuera de ahí yo no lo puedo entender, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Espíritu, la naturaleza del Hijo en su forma espiritual. Lo único que yo puedo entender es la naturaleza humana de Cristo porque es igual que a mí. La misma naturaleza. Pero fuera de ahí no me pida que yo le explique porque yo no lo entiendo. Y no ha sido expresado. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué cosa? Completamente en Él. Completamente en Él. Eso quiere decir que lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo nos lo da a nosotros, lo mismo. El mismo poder, la misma misericordia, la misma paciencia, el mismo amor, la misma justicia, la misma fe, la misma temperancia. Todo. Pero Él necesita estar ¿dónde? En mí. ¿A través de qué? De su Espíritu, de su presencia. And we'll spend the rest of eternity getting the message. Y estaremos toda la eternidad entendiendo este maravilloso mensaje, estudiándolo. Gloria a Dios. Qué maravilloso es que Cristo, Yeshua, su presencia, nos lleva a agradarle a Él, a Dios en todo. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento, de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Déjenme preguntarles, si tenemos que ser reavivados, ¿cómo puedo yo saber que estoy muerto espiritualmente? Porque hay muchos que se engañan. Pero ¿cómo usted sabe si realmente usted está muerto y necesita ser reavivado espiritualmente? Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo usted sabe que necesita ser reavivado? Si usted está viviendo ¿en qué? En pecado, en la carne. Cristo desea reavivarnos. Y esa debería de ser la primera obra.
buscar la justicia, la gracia y el perdón para poder ser reavivados. Y esto solamente se lleva el reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Ya vimos que es el Espíritu de Cristo Yeshua, la cual trae la reforma y el reavivamiento, el cambio, la transformación, el perdón, su gracia, su justicia. Como dijo mi hermana, tenemos que estar crucificados junto con Él para poder recibir el poder y recibir el reavivamiento. Una reforma en mi vida, en que podamos llegar a odiar el pecado, dejar de pecar. ¿Es posible eso? Amén, sí, es posible. En 1 de Juan dice que aquel que está en Él no peca más. Amén. No peca más. El que está en mí me da el poder para no pecar más, para odiar el pecado. Amén. Porque mi ser estará lleno del Espíritu de Cristo desde arriba hacia abajo, que no habrá lugar para nadie más que entre en mi ser, en mi mente, en mi corazón, en mi vida y en mi espíritu y en mi alma. Amén. Ese es el poder que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Joel capítulo 2 versículo 23. Y esto es muy importante para lo que vamos nosotros a estar celebrando, observando muy pronto. Joel capítulo 2 versículo 23. Y usted dirá, bueno, no es la fiesta del Pentecostés. ¿De qué está hablando? Vamos a verlo. Joel capítulo 2 versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ese principio está haciendo referencia al mes de Aviv o al mes de Nisan. Usted me dirá, ¿qué acaso el derramamiento no es en el día del Pentecostés? El Señor ha prometido derramar su lluvia desde el principio, desde el mes de Aviv, para estar preparados, para ser testigos. Noten otras versiones de la palabra de Dios. Alégrese, habitantes de Jerusalén. Alégrese en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. ¿La fidelidad de quién? De Dios. Volverán las lluvias de otoño, así como las de la primavera. ¿A qué está haciendo referencia esto? A las fiestas de Jehová, a la fiesta de Dios, a la fiesta de Yah, de Elohim. La fiesta de la primavera y las fiestas de otoño. Otra versión. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os dará la lluvia temprana para vuestra vindicación. For our vindication, para nuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Para tu vindicación, para mi vindicación, para la vindicación de Él. ¿Qué quiere decir ser vindicados? Perdonados, arraigados, cimentados en su verdad. La palabra en el hebreo que se usa en la lluvia temprana es la palabra lloré. Y la raíz de esta palabra lloré es yará,
que significa saetas, flechas, Lanzar flechas. enseñanza. Wow. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que el Señor desea hacer cuando Él derrama su lluvia temprana y su lluvia tardía en las fiestas de primavera y en las fiestas de otoño? Vamos a ver un versículo. Deuteronomio 32:2. Porque la promesa de Dios es desde que cae lluvia en la primavera y en el otoño. Y las dos tienen un propósito, que es que nosotros estemos preparados, llenos del poder. Pero fíjense lo maravilloso que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia, ¿qué cosa? Y enseñanza. Mi enseñanza. ¿Obtendremos qué? El conocimiento. ¿Obtendremos qué? La sabiduría. La confirmación de que usted es hijo e hija de Dios. Le mostrará su identidad de que es miembro del reino de Yah, de Dios. Le va a dar la confirmación, la certeza de que usted es hijo e hija de Dios. ¿A través de qué? A través de su enseñanza. Y dice que es como una flecha que es lanzada y penetra, como una espada penetra hasta lo más profundo para darnos entendimiento y enseñanza. Y eso sucede en las fiestas de primavera, así como en las fiestas de otoño. En las de otoño era la lluvia tardía, para prepararnos para recibir las bendiciones en la primavera, donde se caía la lluvia ¿qué? Temprana, para que nosotros maduremos aceptando a Cristo Yeshua, poder, sabiduría, espíritu, reino, bendición en mi vida, en mi mente, en mi ser. He knew that we needed it moment by moment. El Señor sabía que nosotros necesitábamos esto que momento a momento. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la lección de que nos lleva paso a paso, paso a paso, para que no nos olvidemos su plan de redención, su plan de salvación, mostrado a través de su santuario, mostrado a través de sus tiempos señalados, de sus fiestas, para que no nos olvidemos que Él es la Pascua, el poder que desea morar en nosotros, derramando todo su conocimiento, toda su sabiduría, para estar listos para cuando Él venga. Perfect point. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Porque el Señor es grande y maravilloso. Y cuando esto sucede en usted demostrará ese poder. Mire Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Ya me fui aquí. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6. ¿Cómo usted llega a demostrar el poder? El Espíritu de Cristo Yeshua que mora en su corazón. ¿Cómo demuestra usted que usted entiende cuál es su identidad? Hay muchos discípulos, siervos, que se llaman siervos de Dios, que no conocen su identidad. No saben ni a dónde están, ni a dónde van, ni a dónde deben de estar. Pero cuando Él viene a su vida a través del Espíritu de Cristo Yeshua, le da la seguridad de su identidad para ser testigo. Y lo reafirma en la primavera y en el otoño, en los tiempos señalados.
para que crezcamos en abundancia, para que tengamos toda la plenitud divina. Gloria a Dios. Note lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado. ¿Cómo nos enseña? Con su lluvia. ¿Cómo nos enseña? Con el derramamiento del Espíritu de Cristo Yeshua en nuestras vidas. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como ya mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de ¿dónde? De la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Cómo va a manifestar el poder que mora en su vida? El Espíritu de Cristo en usted. ¿Cómo lo manifiesta? Siendo testigos ¿a quiénes? A todo el mundo. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué cosa? Los estatutos, los decretos, sus mandamientos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué es lo que va a diferenciar al pueblo de Dios de todos los demás pueblos? De que guarda los mandamientos de Dios, guarda los estatutos, guarda los decretos, tiene el testimonio de Jesucristo y tiene la fe de Yeshua, de Jesucristo. Eso es lo que es la ciudadanía del reino. Amén. Esta es la confirmación de la ciudadanía del reino. Cristo, Yeshua, en mí. Esa es la confirmación. Y entonces usted empieza a reflejar ¿qué? El rostro, el carácter, la ley, la justicia, la voluntad de Dios. Él hace a todo el mundo. en mí. Él hace todo en mí. Note lo que dice. ¿Por qué? Porque esto lo va a diferenciar a usted de todos los pueblos. Va a ser cabeza, no cola. Entonces, los pueblos oirán todos esos estatutos. ¿Por qué? Porque usted los está viviendo. Van a oír los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oiga, cuando usted guarda los tiempos señalados, el Señor le llama sabio, inteligente, y hará una diferencia en medio de todos los pueblos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el poder que necesitamos es Cristo Yeshua en mí a través de su Espíritu. Para darme el poder, para ser testigo, para ser diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque Cristo Yeshua mora en mí, mora en usted y mora en todos nosotros. Él es nuestra inteligencia, Él es el entendimiento, Él es el que une. Pero para que usted y yo estemos unidos necesitamos ¿qué? El Espíritu de Cristo Yeshua en mí, en usted y en nosotros, para cumplir la voluntad de nuestro Dios en este tiempo crucial de la historia de este mundo. Para que estemos unidos todos. Aleluya, Todos. aleluya. Así como el Padre. Lo lindo de todo esto, hermanos, es que nosotros estamos en las preliminares, ensayando. Cuando usted va a pasar un test, pero el test que le va a decir, mira, aquí está su diploma. Tenemos un examen que es el final, pero primero le hacen unos quiz. Y cuán maravilloso es nuestro amor que mora en nosotros para obtener el entendimiento, comprensión y poder seguir creciendo en el Señor. Quiero concluir con esto. Es importante tener el poder de Dios, que es Cristo Yeshua en mí, Amén. Gloria a Dios. a través de su Espíritu, de su presencia. Lo cual cambiará completamente mi vida y su vida si usted lo decide. Yo también lo quiero, como dijo la hermana. Para
prepararnos no solamente para su venida, sino para ser testigos a todo el mundo, mostrando el rostro, el carácter, la vida, la plenitud, la totalidad de la divinidad en nuestra vida, porque Cristo Yeshua nos da esa plenitud como el Padre se la dio a Él. Fullness. Y necesitamos tomar una decisión. Yo ya tomé la mía. Tómela usted, porque el tiempo se está cortando. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Permite que seamos movidos a través de tu Espíritu, de tu presencia, para permitir que tú tomes control de nuestra mente, de nuestra vida, nuestro alma y nuestro espíritu, para que seamos llenos de tu presencia, de tu poder, de tu sabiduría, para poder, Señor, ser fieles testigos tuyos, mostrando tu rostro, mostrando tu carácter, mostrando tu vida en nosotros. Que tu Espíritu Santo more en nuestro ser día a día, para que podamos tener victoria, poder. Que dejemos el pecado y que lleguemos a odiarlo. Como tú lo prometiste en Génesis 3:15, pondrás odio en nosotros por el pecado, enemistad contra el pecado. Señor, gracias por darnos esta verdad para que nosotros la vivamos. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que eso sea una realidad hoy día, o para que continuemos en esa verdad de vivir en ti y tú en nosotros. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Gracias por tu presencia y por tu amor. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.